bienvenidos a este nuevo sábado. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor, aquí ahora. Que la presencia de tu Santo Espíritu toque nuestros corazones, nos prepare, Señor, para dar y para recibir en esta escuela sabática. Ayúdanos a aprovecharla al máximo, a que seas tú y no nosotros. Que tu Santo Espíritu nos guíe, que tus santos ángeles estén aquí entre nosotros también, para hacer sacar todas las apreciaciones, todas las preguntas, y que todo sea para edificación de la Iglesia, Señor, los que estamos aquí y todos los que están escuchando al otro lado del cable. Te pedimos perdón, Señor, perdón por nuestros pecados, porque no somos dignos, solo tú, solo por los méritos de tu Hijo Jesucristo, te lo pedimos todo. Y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Muy bien. Pues después de haber visto en las anteriores escuelas sabáticas el momento en el que llegaban todos los exiliados de vuelta a Jerusalén y también cómo reconstruían todo el muro, después de reconstruir el templo y luego el muro, quedamos en una situación en que ya todo está, el muro está reconstruido, hay partes de Jerusalén que aún no están reconstruidas, pero el muro está reconstruido, y la lección de escuela sabática de esta semana versa sobre el capítulo 8 de Nehemías. Vamos a intentar hacer esta escuela sabática de una manera diferente, leyendo el capítulo y haciendo apreciaciones sobre el capítulo. Y ver que, vamos a ver que es más actual de lo que a veces podemos pensar. Si queréis seguirlo con las Biblias, vamos a ir leyendo y nos iremos parando en los puntos donde veamos algo que quizás sea necesario comentar. Sabéis que a mí personalmente me gusta leer siempre con clave actual, con clave de tiempo de hoy, porque sabemos que la Biblia está escrita para todos los tiempos y que la verdad presente se puede extraer de todos los textos y aplicarlos al día de hoy, porque no hay nada nuevo bajo el sol, ¿no? Por lo tanto, debemos aprender de ello. Recordemos que Nehemías estuvo al mando de la reconstrucción del muro, que estaban trabajando con la espada puesta, ¿no? Que dormían como aquel que dice con un ojo abierto y otro cerrado, porque había gente que quería impedir esa reconstrucción. Vimos cómo ese muro podía estar representando la reconstrucción del mensaje, de la iglesia, ¿no? También el templo. Pero hay una cita de Elena White que me gustaría poner, si ahora la podréis ver, o no se ve. ¿No? Es que está hecho con el móvil, a lo mejor por eso. No, es que lo que nos sale aquí. Es que la tele no está encendida esta tampoco, ¿eh? No sé si es la tele o es el cable o... Bueno, las cosas del directo. Esto demuestra que estamos en directo, si alguien lo dudaba. Ahora se enciende. Solo lista de entradas, cerrar. Cable señal de vídeo no está conectado. ¿Sí? Un on, faltaba un clic. Vale, ya tenemos el clic aquí. Vale, pues aquellas suposiciones que nosotros estábamos haciendo en Elena White, vamos a ver con qué relaciona la reconstrucción del muro. Y fijar cómo empieza este párrafo. Es Profetas y Reyes, página 487, dice: a medida que se acerca el tiempo del fin. ¿Dónde nos pone? Nos está poniendo ya en la situación correcta, en la situación final. A medida que se acerca el tiempo del fin, se harán sentir con más poder las tentaciones a las cuales Satanás somete a los que trabajen para Dios. Empleará a agentes humanos para escarnecer a los que edifiquen la muralla. Pero si los constructores se rebajasen a hacer frente a los ataques de sus enemigos, ello no podría sino que retardar la obra. Deben esforzarse por derrotar los propósitos de sus adversarios,
pero no deben permitir que cosa alguna los aparte de su trabajo. La verdad es más fuerte que el error y el bien prevalecerá sobre el mal. Fijaros el contexto que está uniendo y qué conceptos está uniendo. Está uniendo el tiempo del fin, ¿con qué? Con la reconstrucción de la muralla. Fijaros como la misma Elena White ya está poniendo las dos cosas en la misma línea y por lo tanto confirma lo que estábamos comentando, ¿no? Que está reconstruyendo algo el pueblo. Recordad que el templo mismo lo reconstruían con piedras que ya existían, que encontraban de la destrucción, y con piedras nuevas, ¿no? Y que con eso reconstruían el templo. Vemos como la muralla también es en algunos sitios restaurada, rehecha, reparada. ¿Para qué? Para que vuelva a funcionar, ¿no? Volver a las sendas antiguas, dice, ¿no? Reparar la brecha, ¿no? Recordemos que al final cerraban hasta todas las puertas, o sea, todo quedaba perfecto. Y entonces en esa situación es en la que nosotros estamos ahora. El muro está levantado, el muro está erigido. ¿Ahora qué hacemos? O sea, las verdades están rehechas, están reeditadas, están renovadas, no niegan las anteriores. Pero ¿ahora qué hacemos? ¿Qué toca hacer? ¿Nos vamos para casa? Celebrar tabernáculo. Vale, qué rápido vas, macho, ya hemos acabado. Te has ido al último. A mí me parece que hay una cosa más importante después de tener la verdad. Y cuando ya tenemos la verdad, ¿qué perdió Dios? Nos teníamos que hacer esta pregunta. ¿Qué vino a recuperar? Pero necesitamos toda la verdad. Hasta el 2031, todo. Dios vino a recuperar lo que había perdido. ¿No era una relación de amor? Pregunta, ¿eh? Lo dejo en el aire. Gracias a Dios lo tengo muy claro. Sabemos que es un matrimonio lo que tenemos con Él. Por lo tanto, sabemos que su muerte fue enviudarnos. No sé si alguna vez recordáis que esto lo hemos hablado alguna vez. Su muerte fue enviudarnos. Su muerte fue que quedáramos libres legalmente para poder casarnos de nuevo. Estábamos casados con nuestro yo, con Satanás, ¿no? Con nuestra entidad pecaminosa, para entendernos, nuestra línea pecaminosa. Pero Él muere, dice, que además lo explica, creo que en Corintios, creo que es, ¿no? No recuerdo ahora exactamente. Cómo lo compara con la viudedad. Y nosotros quedamos viudos y podemos volver a casarnos y nos casamos con Él resucitado, ¿no? Por lo tanto, al bautizarnos también hacemos ese hecho, ¿no? Morir para poder casarnos con Él. Y al final es eso, Él quiere recuperar esa unión matrimonial con nosotros. ¿Quieres decir algo más? Y cuando Dios nos enseña a hacer todo esto, luego el Evangelio tendrá poder. Pero si no recuperamos primero la relación de amor con Él, ya podemos ir predicando que será humo. No servirá de nada, no llegaremos a los corazones, porque el Espíritu Santo, a través nuestro, con su amor, llegará a su creación. Evidentemente. Entonces, ¿qué nos queda hacer después de que el muro está reconstruido? ¿Qué nos queda hacer después de que todas las verdades están puestas en su sitio? Darlas a conocer, ¿no? Darlas a conocer. Y eso es lo que pasa después. Si os fijáis, está todo reconstruido. ¿Y qué pasa ahora? En Nehemías 8. Que es como se titula la lección, ¿no? La escritura, ¿no? Dar la palabra. Entonces, ¿eso qué nos toca hacer? ¿Y qué hicieron exactamente? Pues cronológicamente empiezan después de todo esto llega el 7º mes y justo en la fiesta de las trompetas es cuando reúne a todo el pueblo, porque además venían de todos los lugares, se reúnen y es cuando empiezan a educar de nuevo al pueblo. Es muy interesante porque muchos de nosotros, podemos tener muchas historias, muchos pasados, ¿no? Unos vienen de educación católica, otros vienen de educación evangélica, o otros de educación totalmente atea, ¿no? Pero todos han oído hablar más o menos de que hay un Dios, ¿no? Pero nadie sabe dónde ubicar este Dios, ni las leyes, ni nada, ¿no? Unos dicen que las leyes son restrictivas, otros dicen que para qué una ley, y todos van como un poco perdidos, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué toca hacer? ¿No? Ponerlos a todos juntos, porque es lo que pasó, ¿no? Se juntaron todos juntos, fue unánime la reunión, y luego empieza Esdras a explicar con la ayuda de 13 y 13, de 26 levitas,
¿Qué es lo que tiene que el pueblo recordar y aprender para poder seguir adelante, ¿no? Recordemos que mientras no estaba el muro restaurado, la mayoría de la gente estaba fuera de Jerusalén. Y una de las cosas es para que la gente repoble Jerusalén. Entonces es también traer, claro, enseñar la verdad presente y que la gente venga a Jerusalén. Y que la gente se sienta segura, porque nosotros también tenemos que buscar en Cristo, no como el mundo, la paz y la seguridad. Fue un golpe, yo creo que fue un golpe de efecto de Dios, que justo en el 7º mes, ¿no? Justo previo a la fiesta de tabernáculos, que tiene que ser gozo, como que reanimar al pueblo, ¿no? El pueblo que estaba perdido, disperso, despistado, los coge a todos y los mete otra vez a celebrar tabernáculos y, lo iremos leyendo, esto es un poco de resumen e introducción, pero iremos leyéndolo todo luego, y todos empiezan a recobrar un poco el sentido de su vida también, ¿eh? Y eso creo que lo hemos vivido todos, ¿no? Cuando hemos estudiado el mensaje, cuando hemos recibido la verdad presente, que algo ha cambiado en nosotros, ¿no? Pues para ellos igual. Aparte que hay una connotación especial, porque ellos habían ya sido judíos antes. Pero había pasado algo, dice Ellen White. Había pasado algo, y me gustaría a ver si lo puedo encontrar ahora. Dice aquí, sin embargo, allí mismo, esto es Profetas y Reyes también, se notaban evidencias del pecado de Israel. Los casamientos mixtos del pueblo con otras naciones habían contribuido a la corrupción del idioma hebreo y los que hablaban necesitaban poner mucho cuidado para explicar la ley en el lenguaje del pueblo a fin de que todos la comprendiesen. O sea, que había algo que había distorsionado esa comprensión. Era un pueblo hebreo que se había mezclado con las personas, habían formado familias, porque habían hecho 70 años de estar fuera de Jerusalén, se habían generado generaciones nuevas y el lenguaje hebreo se había diluido y el pueblo no estaba del todo preparado para entender. Entonces, fijaros cómo muchas veces hemos hablado en los judíos del tiempo del fin, ¿no? Ese pueblo judío que está, ¿cómo? Diluido, ¿no? Entre las poblaciones. Que sabemos que hay gente que cuando oiga la palabra va a reaccionar de una manera especial. Y muchos de ellos quizás con un pasado judío importante. Y no habrán diluido el idioma, totalmente incluso. Pero son llamados, y son llamados a estar juntos todos bajo un mismo sentir, bajo un mismo idioma, bajo un mismo lenguaje, ¿no? Que es el lenguaje de la palabra, el lenguaje de la profecía también. Le veo esa connotación. Es muy interesante porque, quieras o no, estamos, en este ministerio se está recuperando, está intentando recuperar el significado original de la mayoría de temas, ¿no? Que se están presentando, ¿no? El tema de las fiestas, el tema de las profecías de la venida de Cristo, los 6.000 años, cuando Cristo vuelve, etc. Se está metiendo toda una serie de información que ya se sabía. O sea, no es una información que nos hayamos inventado, sino que se está recuperando del tiempo antiguo. ¿Por qué sembraban cuando sembraban? ¿Por qué recogían cuando recogían? ¿Qué fiestas celebraban? ¿Para qué las celebraban? ¿No? Y eso es un poco lo que ellos también, lo que vamos a ver, que el pueblo estaba como volviendo a recuperar, a reconocer, ¿no? A entender. Entonces, todas esas personas, esto también, bueno, cuando lo leí, vi a todas esas personas, incluso con los testimonios de tabernáculos, de la fiesta de tabernáculos que hemos podido celebrar, el encuentro de tabernáculos, no fiesta judía, sino el encuentro de tabernáculos que tuvimos, ver los testimonios de las personas que se bautizaron, esa transformación que sienten, que tienen dentro de ellos. Vamos a ver reacciones aquí que creo que hemos visto bueno, si habéis visto la conferencia de los bautismos. Y eso, bueno, creo que las personas que lo puedan estar escuchando, si están viendo esto ahora mismo, las personas que se bautizaron, creo que se pueden sentir identificadas. ¿Sí? Pues un saludo aquí a todos ellos. Muy bien, pues vamos a empezar la lectura y a ver qué podemos sacar de aquí. Dice, llegando el mes 7º, los hijos de Israel estaban ya establecidos en sus ciudades. Entonces se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Fijaros que es el 7º mes.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. ¿Cuándo empieza esta obra? ¿Cuándo empieza esta obra de recoger, de recuperar al pueblo? ¿Cuándo empieza? Trompetas, ¿no? La fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas. ¿Recordáis el tema que estamos presentando de primavera a otoño? Aún estamos enganchados en la fiesta de las trompetas, en el Rosh Hashanah, en el Truaj. Recordad, ese Truaj, es ese sonido. ¿Qué era ese sonido? ¿Recordáis qué significaba Truaj, el sonido de la fiesta de las trompetas? Era un sonido diferente al resto. Dice aquí Josep, bueno, Josep II o Josep Junior, Pepito, le llamamos aquí, cariñosamente, pues dividir, ¿se acuerda justamente de esa palabra? Significaba muchas cosas, pero una más importante, a mi entender, es dividir, porque es un mensaje que en el momento que tú lo escuchas y lo aceptas, estás en un lugar, y si lo niegas, estás en otro lugar. Si lo aceptas, estás dentro de la muralla, si lo aceptas, estás protegido por Dios, si no lo aceptas, estás fuera de la muralla. Entonces, quiero hacer un comentario. La verdad santifica. La verdad santifica, exacto. Por lo tanto, vemos cómo tiene una relación importante con esa trompeta, con ese sonido certero que hace que el pueblo reaccione. Que vemos que tenía esa relación tan importante con el tiempo final. Recordemos que era esa última semana de fiesta, la fiesta de otoño, que estaba llegando ya ¿a qué? A tabernáculos, ¿verdad? Y que antes de tabernáculos, esa fiesta de las trompetas, ¿era para qué? ¿Sabéis para qué la hacía el pueblo de hebreo la fiesta de las trompetas? ¿Alguien sabe para qué lo hacían? Cuando empezaba el año, ¿no? Bueno, eso, celebraban el principio de año, pero el significado era de llamar al pueblo, porque la seguían tocando durante varios días, llamar al pueblo al arrepentimiento. Llamaban al pueblo al arrepentimiento, llamaban al pueblo a que se preparara porque llegaba ¿qué? El Yom Kippur, el día de la expiación, el juicio investigador para nosotros, ¿no? Y en nuestro caso, ¿hay algún juicio? ¿Hay algún juicio al que tenemos que estar preparados? Porque el juicio investigador empezaba por los muertos, pero al tiempo final, ¿cuál es el juicio investigador? ¿A quién le toca? A los vivos. Entonces, si en su momento se avisó, se explicó que empezaba el juicio por los muertos, ¿para qué era? ¿No era para que los vivos se pusieran las pilas, como decimos aquí? ¿Que aquí poco llegaría el juicio de los vivos? Pues es muy significativo que justo se recupere al pueblo en Esdras en este momento, el primer día del séptimo mes. Justo antes del Yom Kippur y justo antes de la fiesta de tabernáculos. Pero hay otra cosa, porque ese día del séptimo mes, ¿lo esperaban? ¿Lo esperaban con ansiedad? ¿Lo esperaban con...? Incluso había un hebraísmo relacionado con ese día. ¿Cuál era? ¿O cuál es? Bueno, no sé, algunos hebreos aún lo relacionan. Era el día y la hora que nadie sabe. Cuando Exacto. Pero del día y la hora nadie sabe. Pero del día y la hora nadie sabe. Con la traducción que ahora sabemos es correcta, pero del día y la hora nadie da a conocer. ¿Cómo se conocía a ese día? ¿Era ese día o eran los momentos previos a ese día? ¿Cómo se conocía ese momento, no? Llegaba el sexto mes, se acababa el sexto mes, llegaba la luna nueva. ¿Sabéis? La luna nueva es la luna oscura, ¿no? Y la luna nueva no dura siempre lo mismo. Sabéis que esta dura entre 1 y 2 días. Es 1, y algo los días de media que duran las... Por eso los meses hebreos duraban 29-30 días. Depende. Porque cuando veían la primera uñita de la luna, del ciclo lunar de cuarto creciente, ya era el primer día del mes.
Entonces es cuando lo veían que realmente era el primer día, si no, esperaban. Por eso es del día y de la hora, nadie sabe, nadie da a conocer, ese es el hebraísmo. Y está relacionado con el primer día del mes séptimo. Séptimo, que también es el mes séptimo. Y está relacionado con el mensaje del tercer Elías, del tiempo final, el mensaje que divide. ¿Vemos que todo está puesto en el mismo sitio? Y que prepara un pueblo. ¿Y cómo se prepara un pueblo si no es diciéndole la verdad? ¿Cómo se prepara un pueblo si no dándole a discernir toda la información para que puedan decidir? Y para que puedan presentarse ante el juicio de una manera adecuada, ¿no? Preparados. Es muy interesante. No sé si quieres decir algo. Y realmente fundamental, ¿no? Porque nosotros parece que Dios nos diseñó de tal forma que reaccionamos ante la verdad pura, ¿no? Ante la verdad auténtica. Hay algo en nosotros que resuena y que nos pone en sintonía o la rechazamos totalmente, ¿no? No nos quedamos nunca indiferentes delante de la verdad auténtica. La verdad que ven de este mundo sí que nos deja a veces en un estado de estupor, ¿no? Que bueno, que más o menos sí, pero no. Pero realmente la verdad auténtica es la que nos hace reaccionar y es imprescindible darla, ¿no? Esto es lo que nos toca a nosotros. Es impresionante. Javi. Hay algo interesante que si uno ve los tiempos, generalmente para el pueblo judío lo marcaba la luna. ¿No? Y se dice que está, en la Biblia dice, con referente a la luna, también con referente al sol, pero con la luna para los tiempos. Sí. Ahora, nosotros tenemos, si vemos la falsificación babilónica, esa mujer, esa reina del cielo, es la encarnación del Espíritu Santo, que es en referencia a la luna. Entonces, también, ¿quién da el tiempo? ¿Quién da el mensaje? ¿Esperamos a qué? A que lo dé el Espíritu Santo. Pero claro, el Espíritu Santo nunca ha hablado por sí mismo en un sentido directo. Siempre ha utilizado. Entonces vemos la luna, vemos la cebada, que es el pueblo de Dios. Entonces hay una relación directa entre el Espíritu Santo y el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene que estar preparado para que llegue el mensaje del tiempo, pero el Espíritu Santo también lo tiene que dar de alguna manera. Y eso es lo que en realidad hoy parece como que el pueblo adventista no se ha enterado, que él tenía que estar preparado para que el Espíritu Santo, obviamente siempre a través de alguien, sabemos, ¿no? Aquí viene el esposo que se va a recibirle, del tiempo, del momento indicado, para la preparación. Tenía que estar preparado para reconocer el sonido de la trompeta. El sonido certero, para reconocer a Truaj, que es un sonido diferente al resto. Es muy interesante. Hay un trabajo, claro, el Espíritu Santo trabaja por los dos lados, ¿no? El que recibe y el que da. Entonces, cuando llega el momento dado, si no hemos hecho nuestro trabajo, se acabó nuestro tiempo. Por eso decíamos que la retirada del Espíritu Santo es gradual, por eso el sellamiento es gradual, por eso ya lo estamos viviendo. Y claro, respecto al día y la hora nadie sabe. ¿No se ha repetido ya esto? Lo hemos visto, ¿verdad? ¿De qué repetición es esto? Este concepto, la aclaración de este concepto, explicarlo armoniosamente. 1844, ¿no? ¿Y no fue el 1844 cuando empezó qué? El juicio investigador. Y entonces, antes del juicio investigador, no se pronunciaron palabras, no se predicó. Y entonces, ¿ese sonido no es el del primer día de las fiestas de las trompetas? ¿No es el que preparó al pueblo para reconocer ese día del juicio investigador? Todo lo que se predicó antes de 1844, todo el trabajo de Miller. Y entonces, ¿no hemos visto que había un segundo Miller? Y entonces, ¿a qué jugamos? Si todo cuadra, ¿a qué jugamos? Recomienda la conferencia, segundo Miller, tercer Elías. Está encuadrada en el mismo aspecto, en el mismo mensaje. Primer y segundo ángel, ¿no fueron lo que reactivó a la gente? No hablaba de fechas. Y el segundo ángel, ¿no quedó incompleto? Ha caído la gran Babilonia. Y el cuarto, salid de ella, pueblo mío. ¿Qué dice Elena White que es? ¿Continuación de qué? Del segundo. Entonces se vuelve a repetir lo mismo antes de lo mismo.
¿eh? La primera vez para mostrarnos cuándo empezaba el juicio investigador, la segunda vez para recordarnos que el juicio continúa y que empieza el juicio de los vivos. Hay que espabilar. ¿eh? Fijaros qué interesante. Vamos a seguir leyendo dentro de este contexto, porque cuando lo lees dentro de este contexto ya es otra historia también. Es realmente bonito lo que explica, pero es que luego cuando lo ves en el contexto actual aún es más. El primer día del mes séptimo, dice, y leyó del libro en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Fijaros que es muy significativo, ¿no? El agua, ¿qué hace? ¿no? O qué representa también. Porque hay muchas puertas, había, recordar, 9 puertas, 12 puertas. Había 12 puertas, ¿no? Casualmente como la Nueva Jerusalén. 12 puertas. Y estaba la puerta de las aguas. Que ahora no recuerdo qué número de puerta es, que estaría bien verlo, ahora mismo no lo sé. Pero es interesante porque las aguas, ¿qué es? Las aguas, gente. ¿Quién está representando al agua también? ¿O el agua quién representa también? Lluvia, ¿no? Y esas lluvias, ¿qué son? El Espíritu Santo, vida, bautismo, agua viva, ¿no? ¿Quién daba agua viva? Cristo. El agua es la palabra. El agua es la palabra y además físicamente limpia, ¿verdad? Entonces, todo esto lo estaba recibiendo el pueblo ahí, ¿no? Es muy significativo que elijan esa puerta, ¿no? El pueblo tenía que renacer, tenía que volver a reconocer su idioma, sus leyes, recuperarlo otra vez. Para generar un pueblo arrepentido y con ganas de seguir a Dios. Pero vamos a ver en qué momento ellos tienen más ganas de seguir a Dios. Es purificación también. Es purificación, exacto. Exacto. Tenían que lavarse, exacto. Purificación, dice Josep. Seguimos, dice, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matitías, Sema, Anaías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadaná, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo se puso en pie. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus brazos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas, Jesuá, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odiías, Maasías, Kelitá, Azarías, Rojabat, Anán y Pelaías, hacían entender al pueblo la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar. Recordad que el pueblo había olvidado parte del idioma, por lo tanto ellos se esforzaban en hacer comprender al pueblo. Hoy, forzando un poco el paralelismo, pero también pasa lo mismo, ¿no? con el idioma. Es decir, hay muchos conceptos que se han perdido totalmente y que la gente va despistada, ¿no? Les dices, se ha vendido algunos conceptos como negativos cuando eran totalmente positivos. Por ejemplo, patriarcado, ¿no? Hoy en día tú intentas explicar la Biblia a alguien y lo primero que muchas veces surge es este tema, ¿no? Del patriarcado, ¿no? Sí, sí. Que es un mensaje patriarcal. Esto siempre había sido positivo, era algo bonito, era algo bueno, estaba dentro del orden de Dios. Bueno, y otras palabras, pues lo mismo, ¿no? O libre albedrío. Libre albedrío. El concepto de libre albedrío está totalmente destrozado, ¿no? Claro. O sea, no es forzar la similitud, yo creo que está muy claro. Son otros tiempos, pero otros hándicaps, pero la traducción es la misma. Sí.
Y también con respecto al idioma hebreo, o sea, hay muchas cosas que nosotros no tenemos ese idioma. El idioma hebreo, como ya hemos visto, tiene tantas variantes y tanta profundidad que nosotros no alcanzamos a comprenderlo porque no somos, no conocemos bien el idioma. Por lo tanto, esas interpretaciones que se hace de la Biblia, no en el contexto que de las palabras hebreas, también se ha perdido hoy en día y hay que hacer eso, ¿no? Esforzarse para que el pueblo lo pueda comprender, qué es lo que realmente, o sea, el paralelismo también es impresionante con respecto al sentido que ha dicho Luis y con respecto a este sentido, ¿no? Es increíble. Sí, sí, no. Claro, aquí está hablando de un pueblo judío que se recupera. Pero entra todo el mundo, evidentemente. La parábola del hijo pródigo, ¿era solo para los judíos? Esto es algo parecido a la parábola del hijo pródigo. ¿Cuándo nos desconectamos de Dios? En Adán ya, ¿no? Es para todos. Es muy interesante. Y luego dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente. Eso los levitas, los estaban enseñando, leían claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Le ponían la inteligencia, vimos que significaba. O sea, querían, ¿qué? Hacer comprender al pueblo la lectura. Entonces, que alguien venga y te explique la verdad, ¿es malo o es bueno? Es precioso, ¿verdad? Yo lo digo porque me he encontrado algunas personas que me han venido y me han dicho, está muy bien lo que dices, pero hasta que el Espíritu Santo no me lo muestre a mí, luego hablamos. Claro, es que, pero el Espíritu Santo no está utilizando a personas para llegar a personas. Entonces, ¿qué? ¿Es un tema de que decir yo no soy menos que Él y por lo tanto si a Él se lo ha dicho, a mí también? Entonces ahí es... claro, falta un poquito, ¿no? Entonces hay que comprender. Otra cosa es un seguidismo ciego, porque hay que escudriñar y hay que, por lo tanto, estudiar la palabra, pero por nosotros mismos. Pero ¿qué quiere decir? Quiere decir que cuando tú recibes una cosa que se está mostrando como verdad, tienes que verificarla en las Escrituras por ti mismo. Eso debemos hacer. ¿Para qué? Para poder defenderla ante todos nosotros mismos. ¿Qué dice Elena White? Que todos nosotros seremos probados en toda, no recuerdo exactamente el concepto, bueno, el concepto sí, pero las palabras no, en todo detalle de lo que sabemos sobre Dios ante los demás. Y que cada cosa que nos encontremos la tenemos que averiguarnos por nosotros mismos para que cuando le expliquemos no digamos, esto es así, mira, habla con él. Sí, pero tú no, habla con él, te lo explicará mucho mejor. No, hay que saber también, aparte de decir enviarle a la fuente, también hay que saber de alguna manera, defender algo, ¿no? Puedes llegar a un punto de, mira, yo hasta aquí es lo que comprendo, no sé más, o te lo voy a investigar, pero porque la gente valora mucho que seas tú mismo el que le muestres las cosas, porque si él ve que tú has podido comprender, él se animará a comprender. Muchas veces se cree que solo las grandes mentes pueden comprender la palabra de Dios. Entonces hablas con alguien y dices, no, es que tú llevas muchos años y tienes estudios y no sé qué. Bueno, ¿y qué? No, hay gente que no tiene nada de estudios y mira cómo está mostrando las cosas, ¿no? Todos pueden comprender. Todos, está escrita para todos. Ahora mismo que decías esto me hace recuerdo saqué una cita sobre Esteban, ¿no? Juan el Bautista. Juan el Bautista. Juan el Bautista. Era un hombre que no fue ni a la universidad ni nada, él se educó ahí en el desierto. Pero sin embargo, con la ayuda del Espíritu Santo y teniendo en cuenta que él se familiarizó muchísimo con las profecías, y él dice ahí, ¿no?, que él rebatía con poder, ¿no?, hacia los que estaban ahí. Claro. Y fíjate, y cualquiera lo podemos hacer, ¿no?, con la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que recordar que ellos fueron educados por sus familias también.
por su madre, que era la madre la que normalmente era la que educaba a los hijos en el tema bíblico. Sí, el hecho también de poder defender y poder explicar a los otros lo que creemos, claro, es sumamente importante, pero hay un hecho anterior, que nosotros debemos ser confirmados por nosotros mismos para nuestra propia relación con Dios, Sí. para tener la verdad firmada en nosotros mismos, Sí, y sí. a partir de ahí recién podemos. Sí, Pero sí. el primer punto también es en nuestra relación con Dios, y lo que va a significar nuestra salvación. Y también es cierto que si no estamos afirmados, no podremos explicarla ni defenderla ante los demás. Sí, es una paz, ¿no? O sea, tú tienes paz cuando comprendes, ¿no? Por eso el conocimiento es tan importante, ¿no? Evidentemente, no solo el conocimiento es necesario para salvación, pero si no tienes conocimiento te pierdes, ¿no? Es necesaria, pero no suficiente. También estamos esperando un tiempo de angustia. Y si no estamos bien relacionados con Dios, que estamos bien unidos, no lo vamos a aguantar, ¿eh? Es muy importante que nos preparemos, ¿eh? Es muy serio, ¿eh? Exacto. Claro, aquí es... o sea, el contexto yo creo que es este, ¿no? Es el hecho de que el juicio de los vivos se está dando y que nuestro nombre va a pasar de un momento a otro por ahí, ¿eh? Y que el Señor en su inmensa misericordia nos está poniendo a prueba muy rápido para que reaccionemos muy rápido, ¿eh? Para que tomemos las decisiones correctas muy rápido, porque queda poco tiempo. Y Satanás sabe que queda poco tiempo, lo hemos demostrado, ¿eh? Por lo tanto, ¿qué va a hacer? Que antes de que pase tu nombre, ponerte todo, ¿no? Y el Señor va a permitir que todas tus debilidades sean sacadas, para que tú las niegues, las aceptes o lo que tengas que hacer con ellas, ¿no? Y cada vez sacará algo peor, ¿eh? Esa sensación que muchos podemos tener, ¿no? De que, wow, ahora estoy pasando lo peor que antes, ¿eh? Yo cuando no era creyente estaba feliz. Algunos pueden pensar algo así, y a veces me lo he planteado, mira, pues yo vivía tan tranquilo. Bueno, pero es que ahora hay cosas de mí que no conocía antes. Las tenía, pero no las veía. Entonces hay una lucha, es la lucha del cristiano, y es normal. Pero eso no quiere decir que estés todo el día triste por la calle, arrastrándote por el suelo, ¿eh? Comprendes quién eres, de dónde vienes y a dónde vas. Y entonces sigues adelante. Pero es así. Entonces cada vez será más difícil, cada vez será más grave, ¿eh? Entonces si no podemos soportar esto en el momento que estamos ahora, que es más o menos agradable, ¿cómo va a ser cuando vengan las cosas peor, ¿no? Cuando haya persecución real, física, ¿no? ¿Sí? ¿Querías decir algo? Yo. Pero bueno, diciendo, tú eras tranquilo cuando no conocías a Dios, ¿no? Estabas feliz, tranquilo. Y yo estaba tranquila, muy feliz allá, siendo adventista, pero sin conocer todo lo que estoy conociendo cada vez más. Y todo este conocimiento pues te lleva la verdad, podríamos decir, a una angustia anticipada un poco, ¿no? Porque, claro, porque cada uno tendremos que defender en su momento todas estas verdades, ¿no? Porque no podemos depender ni del marido, ni del hermano, ni del anciano, nada. Pero quería decir antes que la salvación es para todo el mundo. La verdad está dada para todo el mundo. Porque cuando Esdras había llegado allá a Jerusalén, él estaba trabajando, le había dado a conocer toda la palabra, ¿no? Seguramente a lo mejor, eso no sé si lo dice en el Espíritu de Profecía, pero él dice que iba enseñando, ¿no? Iba enseñando, dando a conocer. Pero luego después, cuando se hizo el llamado para que todos fueran dentro de Jerusalén, para que se pueda exponer toda lo que es la palabra, ¿no? Es más, dice que eran los que habían oído, los que habían recibido esa enseñanza de Esdras, pidieron que se les lea la ley, ¿no? Entonces ahí vemos que todos los que ahora están siendo llamados, a todo el mundo entero que se les está dando la palabra, y todos aquellos que están recibiendo estas grandes verdades, la palabra de Dios, la crucifixión de Cristo, que es todo para nosotros, están siendo llamados para entrar. ¿A dónde? ¿No? A su pueblo, podremos decirlo, y es así la verdad, el ministerio del cuarto ángel,
Sí, vamos a en decir, Jerusalén ¿no? real. Jerusalén, Sí. ¿no? Igual No, que en no. Jerusalén real y en Babilonia también, sí. Sí, claro. sí, ¿no? Entonces, espiritual, pero- sí, sí, ahí podemos ver toda esa historia que se dio en su momento. Ahora todo se está repitiendo, se está volviendo a repetir, ¿no? ¿Quiénes son aquellos realmente que lo han recibido con tanto fervor y están pidiendo que se les dé más y más y más de aquellos que están dando estas grandes verdades? Entonces, ahí podemos ver y podemos reconocer que el Espíritu Santo está trabajando tanto y que justamente cuando ya se cumplan esos 6.000 años, entonces prácticamente, porque Jerusalén tenía muchas puertas, ¿no? Se terminará el tiempo de gracia por aquellos que estaban ahí dentro y los que, bueno, y los que van a seguir, a entrar exactamente. Eso. Bueno, seguimos leyendo en el versículo 9. Dice, y Nehemías, el gobernador, y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo, día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis, ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. ¿Por qué lloraba el pueblo? Aquí es donde quería llegar yo. Porque cuando alguien está perdido en el sentido de que va dando vueltas por la vida, pero exactamente no sabe a dónde va. ¿Por qué? Porque no está Dios en su vida, ¿no? Él no es consciente de que está ahí aguantándole la vida, ¿no? Cuando le muestras la verdad, cuando le muestras dónde vas, de dónde vienes, ¿qué ves? Cuando le das conciencia de pecado, porque el Espíritu Santo en el momento que fructifica en esta persona, ¿qué se da? Conciencia de pecado. ¿Qué ves? La situación donde estás tú, ¿no? En ese momento. Y el amor de Dios. O sea, donde hay ley hay pecado, ¿no? Porque decía Pablo, más o menos, ¿no? Cuanto más ley, más pecado. ¿Por qué? Porque ves el pecado. No porque no estuviera antes, sino porque ahora eres consciente del pecado en el que has vivido. Y como ves en el punto que estás y a dónde tienes que ir, o ves todo lo que has hecho mal, como le pasó al pueblo, que había Jerusalén medio destruida, el concepto de por qué, ahora entendía por qué después de 70 años, tanto tiempo, por qué el castigo de Dios, por qué, lo entendía en ese momento, entonces caen entristecidos y lloran. ¿No nos ha pasado a todos eso? ¿Quién más, quién menos? Yo recordaba los testimonios, cuando leía esto recordaba los testimonios del sábado pasado, del bautismo, cómo cada uno de ellos tuvo que, pues, caer, quebrantarse en la roca para volver a nacer. Y fuimos testimonios de cómo volvieron a nacer. Fuimos testigos, sí, de cómo volvieron a nacer. Tanto espiritualmente, en su testimonio personal, como luego ya en en el rito del bautismo, ¿no? Fue hermoso verlo. Y cuando lo estoy leyendo, realmente es que es eso lo que pasa, ¿no? Cuando tú das la verdad tal cual es, ¿qué hace la gente? O se va y te dice que estás como una cabra, o cae. O sale de la muralla, o entra en la muralla. También me gustaría inclusive espiritualizarlo un poco más. Ajá. Porque si vemos donde tú lo estabas planteando, ¿no? el contexto y llevando a este momento, estaremos hablando de este momento, ¿no? Es decir, ya estaba restaurado el mensaje, ya se estaban preparando para ese juicio, digamos, y para esa fiesta de tabernáculos. Uno, bueno, lo puede entender en el sentido de iglesia, tenías Esdras haciendo las veces del pastor, los que colaboraban, porque unos explicaban, otros seguramente le sostenían el rollo, porque eran muy pesados, y otros que escuchaban y se entristecían. Pero pienso que también podríamos ser todos ese pueblo que escucha, y de alguna manera también, y pedir que se nos explique, poniendo directamente a Esdras como Cristo, y también a los que lo llevaban como los ángeles. Y creo que por lo menos yo me siento en ese lugar, porque es verdad que a veces me entristezco, no solo por el pasado, sino porque el presente, porque sigo cayendo en cosas que no debería. Antes quizás no lo sabía, y si lo sabía no me importaban, y por eso también era feliz, digamos, en un sentido humano hablando.
Más que pero felices, también inconscientes, ¿no? Claro. Algo así. Claro, pero también ese momento por eso Jesús dice, dichosos los que lloran, ¿no? Y hay eso también, de que quizás estamos en una parte, estamos todos también como ese pueblo que queremos escuchar, que queremos con la palabra a través del mismo Cristo, y también tiene esa tristeza. Y el Evangelio, realmente esa vida tiene eso, tiene la felicidad más grande, pero también tiene las tristezas más grandes. A ver, el mensajero y el que recibe, todos son iguales ante Dios y todos son pecadores. Por lo tanto, evidentemente hay veces que tú puedes dar la palabra, pero igualmente escucharte qué estás diciendo, ¿no? Porque si el Espíritu Santo habla, evidentemente no habla solo para los que están escuchando y para el que habla, ¿no? Habla para todos, ¿no? Pero sí, es un concepto que hay que tener claro, ¿eh? Está bien que se genere un equilibrio. Luego les dijo, id, comed manjares grasos y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Ven lo que le está pasando? Quieren cambiar. Pero luego ya viene el ánimo, ¿no? O sea, Esdras los anima, todos empiezan a animarlos, a decir, bueno, vale, ya está, ya habéis visto que, bueno, lo malo, ¿no? Pero gozaros en él, repartid las viandas, bebed vino dulce, alegraros, ¿no? ¿Ese concepto no recuerda nada? ¿El concepto de reunirse y alegrarse? ¿Con qué está relacionado también? ¿Con el sábado? Y hay una fiesta también en especial que es para eso también. Fiesta de tabernáculos. ¿Que está representando qué? También la venida de Cristo, ¿no? Por lo tanto, estaremos todos juntos con Él regocijados. Por lo tanto, animaros. Viene Cristo. Animaros. Viene tabernáculos. Animalos. Viene Cristo. Eso es lo que dice aquí. Para hoy. Porque el mensaje de hoy es ese, ¿no? Viene Cristo en 2031. Tabernáculos. Animaros. Vamos a revivir eso cada año en esa, digamos, celebración que nosotros hacemos y que se debe recuperar, como Ellen White recomendó que se recuperara, ¿no? No como fiesta, como hacían ellos, sino como de explicar nuestros testimonios, de animarnos unos a otros. Venga, va, para adelante, ¿no? Porque queda poco. Y entre todos vamos a llegar, ¿no? La salvación es personal, pero nos necesitamos como hermanos también. O sea que... Sí. Realmente es muy importante este factor también, ¿no? Porque cuando uno descubre el mensaje con toda su amplitud, uno puede quedar un poco, según como intimidado o empequeñecido, aturdido. Sí. Entonces, mantener ese equilibrio también con las promesas de Dios, ¿no? Sabiendo lo que Él siente por nosotros, que es un amor perfecto, ¿no? Y confiar también en eso, porque es que si no, uno puede también caer por el otro lado, ¿no? Entonces, quedar tan aturdido que te veas incapaz, ¿no? de sobreponerte y seguirlo plenamente, ¿no? Ellen White, en el capítulo de Profetas y Reyes, nos emplaza a que realmente hagamos esto en el sentido de que muchas veces nos quedamos solo en los pecados que hemos cometido, en el mal que estamos viviendo, y no pasamos de ahí. Pedimos perdón a Dios, pero no aceptamos el perdón de Dios y nos quedamos enganchados ahí. Entonces ese es el paso de más que debemos dar, que no es presunción, es fe. Es decir, bueno, ya sé que Dios me ha perdonado. Yo quería aclarar, eso realmente es justificación por la fe. No es decir que Cristo era pecador como nosotros, exacto, sino que Cristo nos ha perdonado. Exacto, eso es el verdadero concepto de la justificación por la fe. No rebajar a Cristo, sino elevarnos a nosotros, es lo que quiere Él. Muy bien, pues dice, los levitas pues, en el versículo 11, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo, no os entristezcáis. ¿Cuál era la razón que le daba por la cual no se entristecieran? Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados. Y os haré descansar. Y os enviaré al Consolador. Ajá. Pues imagínate, volviendo a la pregunta. Exacto. ¿Cómo justifica el hecho de que no debemos estar tristes? Porque es un día santo. ¿Os imagináis en el día santo, también el sábado, todos aquí, oh, es que...
una semana, ay, es que llevo un mes, ay, es que no tengo esto, o mira que me ha pasado esto y sigo acá cayendo y cayendo y cayendo y guay. Pero no es el séptimo día, no era el séptimo mes, no estamos en el 7 ya casi, entonces ¿por qué estamos tan tristes? ¿No? Qué grande es el diablo. Qué grande es el diablo, exacto. Hablamos más del mal que del bien, ¿no? Y entonces es algo que dice Elena White, que todas nuestras palabras no afectan solo a los que las escuchan, sino también, afectan a todos los que las escuchan, sean los que están delante de ti, seas tú mismo, porque cuando hablas tú te escuchas. O sea, el poder de la palabra es autoconvencer también. Entonces, cuando tú predicas la verdad, también te la estás explicando a ti y te reafirmas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, no, es importante el buen ánimo? Puedes estar destrozado, puedes estar hecho polvo, pero bueno, descansa y otra vez, y ya mira para adelante, porque si no... También que mientras estemos aquí en el mundo de momento, hasta antes de que venga Jesús, siempre habrá eso de quejas y de todo. De hecho, los 144.000 aún estarán con esa angustia de que si hay pecados escondidos, ¿no? Con esa angustia, y eso solamente terminará cuando ya Cristo venga, ¿no? Cuando ya estemos allá en la Nueva Jerusalén. Muy bien, pues... Y todo el pueblo se fue a comer y a beber. Bueno, además recordad que día santo tenía relación con la celebración en círculo también, con Pascua. La palabra se acercaba mucho. ¿Recordáis que estuvimos hablando de eso? Y cuando decía santo, 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 también estaba hablando como diciendo Pascua, 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 alegría, 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 ¿no? Celebración en círculo. O sea que por eso la misma palabra santo ya es alegría, es celebración, ¿no? El concepto santo cuando... Bueno, evidentemente implica pues, solemnidad, ¿no? Pero cuando tú, por ejemplo, la Iglesia Católica te vende algo santo, es serio y frío y que cuidado, ¿no? Entonces el equilibrio también hay que tenerlo, ¿no? O sea, la solemnidad, pero también que tu vida como santo sea alegre, eminentemente alegre, ¿no? Dentro de lo posible. Lo que ha dicho Laura, que dice que quejarnos... Hombre, no digamos esto, no nos quejemos, confiemos en Dios. ¿Cuántas promesas hay de Dios? ¿No le tenemos que coger la mano? Y nos va a llevar, no dice, dejadme a mí. ¿De qué nos vamos a quejar? Si nos lo ha dado todo, ¿aún queremos más? Vamos a aprovechar lo que nos ha dado y no nos quejemos. Sí, no, eso es lo que ella decía, básicamente, que no había que... Dice... El versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar con porciones y a gozar de gran alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Fijaros aquí, van a dar alimentos a los que no tienen. ¿Suena de algo eso? Alimentar a los que no tienen. Evidentemente es físico aquí, ¿no? Pero ¿a qué estaba representando? ¿A quién lo está diciendo también? Cuando Cristo dice, dales de comer, ¿representaba solo el pescado y el pan y el alimento? Y uso el pan de vida, ¿no? ¿Qué era? Era el mismo, era la palabra, dar la palabra a los demás. Entonces, aquí está diciendo, ¿no? Lo que os sobra, darlo. Bueno, siervo fiel y prudente. Que hace lo que hace a tiempo, ¿no? Le da su ración a tiempo. Fijaros cómo es muy actual, es el día a día. Es el mensaje al tiempo final también. Dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, en torno a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos, en la fiesta solemne del mes séptimo. Están estudiando y tal, y ¡pam!, descubren que hay que celebrar tabernáculos. Y que publicasen y pregonasen por todas las sus ciudades y por Jerusalén, diciendo, salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras, de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Y Javi ayer, volviendo del trabajo, que tenemos muchas horas en coche,
Me dice, ¿y eso no son personas también? Y yo, bueno, siempre tenemos el concepto, ¿no? Cogen, hacen todas las cabañas, dice Edén, ¿no? Dices, el Edén es volver al principio y tal, pero ¿no está cogiendo también trozos de árbol? ¿Qué era un árbol? Hemos visto en las conferencias que Luis... Un pueblo, una persona. Un pueblo, una persona, entonces, ¿no? Iba cogiendo de este, del otro, ¿no? Y eran... y luego más adelante dice, y dice, como está escrito, árbol frondoso, dice, árbol frondoso. En otoño, ¿qué árbol está frondoso? ¿Qué árboles están frondosos en otoño? Los perennes, ¿verdad? Los que no pierden la hoja. Fijaros qué interesante. ¿Quiénes son los que llegan a tabernáculos? Los verdes, los perennes, los que no pierden la hoja, los que no pierden el vigor. Porque ¿qué aspecto tiene un árbol cuando ha perdido las hojas? ¿Muerto? ¿Triste? Está en una muerte. O sea, si un árbol muerto y un árbol que ha perdido las hojas, lo ves uno al lado del otro y dices, bueno, pues casi igual, ¿no? ¿Muerto o dormido? Bueno, pero en este caso ya sería, bueno, en este caso sería muerto para siempre. Pero es un concepto para, bueno, sí, dormido, pero es un concepto de que en la naturaleza nos brinda toda una serie de lenguajes, toda una serie de símbolos, que muchas veces, bueno, este es caduco, este es perenne, vale, mira, pues vale, de acuerdo. Pero que justamente la madera, es que estamos hablando también de la madera con Javi, porque nuestro trabajo consiste en darle golpes a una madera, básicamente, ¿no? Entonces explicar cómo está, y pam, y si se hunde, no se hunde, si está degradada, no está degradada, ¿no? Y estábamos diciendo, bueno, y yo decía, bueno, yo creo que la conífera, el pino representa al cristiano, y el chopo, que es más blando, que no tiene duramen, representa a los que son más blanditos, a los que se dejan llevar. Y el roble representa a los que son realmente cuadrados y demasiado duros, porque el roble tiene la particularidad de que no es flexible. El roble, cuando recibe mucho peso, se parte. No es capaz de aguantar el peso, de llevar el peso. En cambio, el pino, la conífera, tiene un núcleo duro y un exterior más blando y se adapta muy bien a los pesos. Puede llevar un peso. Se adapta, se dobla, pero sigue llevando el peso. Y lo estábamos comentando, y luego dice, y el melis son los 144.000. Digo, pues es verdad, el pino melis es un pino extra resistente. Se colocó en un momento dado y ya no entra en un agujero, no se carcome, no se destroza. Es el pino perfecto. Y dice, el pino ese es el 144.000. Dice, pues sí, ¿no? Entonces hacer inspecciones es como la vida misma, es el evangelio. Mirar la madera. Es una pasada la madera. Fíjate lo que estaba hablando Luis, del árbol como personas, como pueblo. Pues ves los pueblos, ves diferentes personalidades incluso en esa madera, ¿no? Pues entonces, traer esas ramas, traer esas muestras de árbol a esa cabaña, no es también ir a buscar a gente y traerla a tabernáculos porque quieres que estén contigo para recibir a Dios contigo, ¿no? También representa el carácter, ¿no?, de las personas que estarán esperando a Cristo, ¿no? Porque, bueno, el olivo, ¿no? El olivo es el pueblo de Israel principalmente, ¿no? El olivo silvestre, que serían los gentiles. Luego tenemos el arrayán, que es el carácter de Esther, ¿no? También el sauce, que sería este árbol frondoso, que son este pueblo que habita al lado de las aguas, pero no en medio de ellas, ¿no? De todas estas aguas, que es el mundo caído. Y luego la palmera, ¿no? ¿Qué decir de la palmera? ¿Qué decir de la palmera? Que es el carácter de Cristo, ¿no? Es impresionante, ¿no? Está recogiendo a toda la tipología de humanos, sean los que han estado dentro o no. Con respecto a las ramas, si podía ser una persona, no recuerdo exactamente la Biblia, pero recuerdo también, sabemos cómo los misterios de Babilonia falsifican todo. Cuando estaba el famoso dios, que tenía que ver siempre con Nimrod, Zoroastro, que tenía una rama y era la simiente. Era el símbolo de la simiente, que ellos lo usaban, bueno, para su terreno, pero que era Jesús, digamos, en el fondo. El retoño. Sí, el retoño. El retoño. Ya que estamos hablando de las maderas y dispersiones y tal. Bueno, ella también está trabajando en el tema o sea que tiene algo que decir. Sí, pues fíjense que estábamos ahí trabajando entre los dos y había mucho que hacer, entonces digo, mira, ¿qué? ¿Ponemos toda la viga? Y Javi me mira y me dice, mira, toda la viga es cuando la madera, diré, la viga entera está
prácticamente muy mala. Está como para desecharla y descartarla y para el fuego, ¿no? Y yo digo, pues toda la viga, porque bueno, en catalán aquí se dice tota la viga, entonces digo, toda la viga, y bueno, él me mira y me dice, nosotros no hemos venido a desechar, hemos venido a salvar lo más que se pueda. Amén, ese es el concepto de la inspección, o sea, salvar lo máximo, ¿no? Pero hay momentos que ya no se puede, que hay un límite y no se puede, ¿no? Entonces, hasta eso tiene que ver con la predicación, con la evangelización, llega un punto que ya no puedes más, tienes que retirarte, porque si no caes con el edificio, caes con ellos. Entonces, hay que cortar por lo sano, ¿no? Yo no trabajo con madera. Pero la pintas, que es Pero también... la pinto. No, respecto a lo que decíamos, ¿no?, de la fiesta de tabernáculos y todas las ramas que se traían, si son personas, esas ramas o tipos de personas. O tipo de personas, esas ramas las utilizaban para construir tabernáculos, ¿no? Sí, sí, sí. Y un tabernáculo es como un templo. Sí. Y somos como las piedras vivas, ¿no?, Sí. del templo, Sí. y es así, ¿no? Porque Sí. la iglesia no la forman piedras Exacto. inertes, son Exacto. personas. Impresionante, porque además Todo Elena White encaja. dice que en aquellos tiempos, en el antediluviano, la madera era como piedra. Entonces hay una relación. El arca de Noé, Cristo, el tabernáculo. O sea que fijaros como todo es hermoso en sí mismo. Todo es hermoso en sí mismo. Solo hay que leer un poquito y trasladarlo al tiempo actual y en nuestras vidas. O sea, imagínate, en nuestras vidas diarias, que estamos haciendo cosas a veces que no somos conscientes de que las hacemos, y es por algo también, y tiene un sentido. Y cuando tu trabajo tiene un sentido, aún es más bonito, ¿no? Si puedes aprender cosas de la vida diaria, ¿no? ¿Qué más dice? En el 14 lo hemos leído. Mano de Moisés, sí. Bueno, les dice que habitasen en tabernáculos, en el 15, y que publicasen y pregonasen por todas sus ciudades y por Jerusalén, eso lo he leído también, que se hiciera todo con árboles frondosos, ¿no? Dice el 16, salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas, otra vez, y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió a la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día, no habían hecho cosa parecida a los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. ¿Cuánto tiempo llevaban sin celebrar tabernáculos? Això t'ho vas preguntar tu, Josep. Fa molt temps, pero te vas preguntar tú. ¿Cuánto tiempo llevaba el pueblo sin celebrar tabernáculos? Desde Josué, hijo de Nun. 1000 años. 1000 años. Milenio. Es curioso, ¿no? Estamos en el 7º mes, 1000 años, el día y la hora nadie sabe, mensaje, división, 1000 años. 1000 años, 1000 años sin celebrar tabernáculos. Es un poco, ¿verdad? Vale, ¿hasta cuándo empezamos nosotros a celebrar tabernáculos? Nosotros estamos hablando como ministerio. Yo recuerdo cuando estaba leyendo esto, empezábamos a celebrar la fiesta, de alguna manera, no la fiesta, sino a hacer la reunión de tabernáculos, y dije, mira, también hemos recuperado. ¿Por qué? Porque descubrimos en un texto, en una cita de Elena White, que sería bueno recuperar, ¿no? Es como si nos hubieran leído la ley diciendo, mira, ay, pues es verdad, tenemos que recuperar esos momentos, tenemos que reunirnos de nuevo y prepararnos para el gozo de estar con el Señor. Porque Elena White también lo deja escrito así, ¿no? Y pensé, guau, es que es lo mismo, estamos viviendo los mismos momentos, estamos redescubriendo cosas que se tendrían que estar haciendo y no se estaban haciendo. Y más ahora que sabemos lo que significa ese momento, ¿no? Tabernáculos. Y el último versículo dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron la fiesta solemne por 7 días. Y el 8º día fue de solemne asamblea según el rito. O sea que leyeron y estudiaron hasta el momento que Cristo viene. Hasta el momento de tabernáculos, de la fiesta. Nunca dejaron de aprender.
Impresionante, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí la lección de escuela sabática. Creo que ha sido realmente bonito. Yo cuando lo estaba leyendo más o menos, pues no acababa de ver todo lo que, bueno, estábamos presentando aquí ahora y con los comentarios de la gente. Es que ha sido hermoso ver cómo estamos ahí. Es eso, está definiendo nuestros días, está definiendo lo que estamos viviendo como pueblo. Y realmente es significativo. Bueno, pues, para acabar, si Lluís, vos feu l'oració. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por todo lo que estás haciendo, por las personas que creen en ti, que te están intentando seguir de todo corazón cada día. Ayúdanos a perseverar en este camino, a no desviarnos, a profundizar cada vez más, tanto en conocimiento como también en amor hacia ti. Ayúdanos a ser dignos de la salvación que nos ofreces y prepara nuestra mente para el culto que vendrá ahora a continuación. Señor, te damos las gracias como siempre por el sábado, que es de gran bendición. Perdónanos todos nuestros pecados, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Amén.